Academia de Choferes Kilómetro Cero, Crufi, helados y alimentos congelados presentan Soy Todo Oídos, un programa de interés general con la conducción de Fernando García y Viviana González. Buenas noches, a partir de este momento Soy Todo Oídos en la 14:10 hasta las 22 horas. ¿Cómo estás, Viviana? Excelente, ¿vos? Bien, ¿disfrutando el veranillo? Sí, ¿no vino para quedarse? Dicen que no. O sea, ¿Cómo que no? No sé si te pasó a vos, a mí me pasó con mucha gente cuando veías estos días de calor ayer y hoy, que vos decías, qué lindo día, sí, pero ahora viene el frío. ¿Por qué la gente tiene ese pesimismo? Exactamente. Yo le pensaba, vos sabés que exactamente yo le decía eso, yo pensaba eso. Digo, ¿por qué vos decís qué lindo día el de hoy? Y dices, sí, pero mira que mañana va a llover. Bueno, disfrutalo hoy. Hoy está lindo el día. Claro. Digo, ¿por qué ya vas a estar pensando que te va a durar un día o dos? Pero capaz que mañana llueve, hace calor y chapoteamos bajo la lluvia, no hay problema. Claro. Se le puede ver el lado positivo a la lluvia también. También. Sí, claro. Además, si solo viviéramos los días lindos, no tendría sentido. Y no, o también sea, es hay que lindo disfrutar alguna de todo. tormenta de vez en cuando. Sí, y el frío. Y el frío. Bueno, sí, tiene lo suyo, la estufita leña, los choricitos. Por eso. ¿Qué preferís? Nunca hablamos de eso. ¿Verano? ¿Calor? Ay, me asusté. ¿Por qué alivio. ¿Por qué? ¿Qué pensaste? Te iba la pregunta. No, che, Fernando, no apagaste el celular No, que está sonando. yo no soy. Yo tampoco. Yo no soy. Ay, mira, la tablet. Opa, está llegando mensaje. Bueno, es una buena señal eso. Sí, que la gente está prendida desde el principio y sin haber pasado el número ya está mandando al Pasa el número, Fer, mientras que le busco para bajar la tablet acá el volumen. 092-373-461 es el teléfono para mandar WhatsApp. Recuerden que tenemos la página en Facebook, Soy Todo Oídos, y también tenemos el canal en YouTube, Soy Todo Oídos 1410. Sí, exacto. Bueno, Fer, que me gusta era el verano. El verano. En realidad, lo ideal para mí son las estaciones medias. Primavera, otoño. Claro. Sí. Más otoño tirando para verano que para invierno, ¿no? Sí. Porque el frío vamos a decir que me pone de mal humor, que me puede, porque yo trabajo con el frío. Entonces al frío le sumás frío, ¿me entendés? Claro. Afuera está frío, adentro está frío, está siempre frío. Siempre está frío. Es como que... ¿Vos preferís el calor? Sí. Tener calor, un crufi, algo que claro, te levante sí, ahí. obvio, un helado crufi en la playa, ¿por qué no? O podemos poner un fueguito, unas hamburguesas de crufi también. Sí. Bueno, en invierno igual hago pastas, ¿no? Pastas, sí, de todo, sí. No sé si, no es tema para hoy, porque tenemos el invitado esperando, sí, nos va a matar. Y nos va a matar, y va a decir, me traen de invitado y esto se pone a hablar de cualquier pavada. Pero viste que cada vez que alguien habla del tiempo, del invierno, o del frío, del calor, siempre piensan en los extremos. O sea, piensan, cuando se habla del verano se piensa así, pero ¿quién aguanta el calor de verano, sofocante? Pero son pocos días en realidad. O sea, el verano no son esos días de sensaciones térmicas de 40, pero siempre se piensan en los extremos. Serán 3 o 4 días de recorrido y una semana. Por eso, son esas olas de calor que vienen durante 2 o 3 días, 3 o 4 en el verano y no más de eso. No es como el frío que viene y se queda. Claro, el frío es distinto. Además está chucha, se necesita más ropa, la ropa te aprieta. Es molesto. Es molesto. Bueno. ¿Presentás al invitado? Sí, porque si no nos va a correr. Se va a ir, no, en realidad se va a ir, porque tiene la puerta acá al lado, es facilísimo. Bueno, hoy tenemos de invitado a Marcelo Medeiros Cardoso. Marcelo trabaja con lo que se llama Medicinas Integradas, que luego nos va a contar qué es. Marcelo tiene formación en medicina germánica, técnico en auriculoterapia, técnico en iridología, PNL, integración bioemocional, registros akáshicos y más. Buenas noches, Marcelo, te damos la bienvenida a Soy Todo Oídos. Buenas noches, chicos, buenas noches a la audiencia, un gusto estar aquí, Soy Todo Oídos. Bueno, Marcelo, contanos, ¿cómo se da en tu vida el dedicarte a este tipo de terapias? Bueno, creo que fue una carrera de la vida, una apuesta del universo, muchas cosas se tienen que dar para que uno pueda llegar a ser terapeuta. Creo que cuando uno es terapeuta de uno mismo y la vida lo va llevando a eso, ¿no? Pasamos en mi familia por muchas circunstancias no muy felices, pero de mucho aprendizaje, donde empezamos a buscar caminos alternativos a la medicina convencional hace muchos años ya, y ahí como que uno empieza el recorrido. Comencé por aprender registros akáshicos ya hace muchos años,
Eso me llevó a seguir investigando y a meterme más en el cuerpo, y aprendí auriculoterapia, y así fui caminando hasta llegar a descubrir la medicina germánica, que es lo que encierra todo esto, que le da forma, le da sentido a todo esto, pero por un largo camino, ¿no? Por un largo proceso de mucho aprendizaje, y de que hoy sigo aprendiendo, ¿no? Esto no se termina nunca, realmente. Es muy amplio, Pero ¿no? podemos decir que la vida me puso aquí, en realidad. Me puse algunas lesiones y bueno, y ahí vamos aprendiendo todos los días, ¿no? Muy interesante. Contanos, exactamente qué son las medicinas integradas y qué son las medicinas germánicas, ambas. ¿Son lo mismo? ¿Tienen relación? Bien, ¿Son medicinas anexos? integradas le puse yo para darle forma. A mí no me gusta decir que soy ideólogo, o que trabajo como biodecodificador, o que trabajo con PNL, O que trabajas o que hago con la auriculoterapia, o que trabajo con niños, o que trabajo con... Porque me parece que te encuadra todo eso, Y ¿no? cuando te dicen terapias alternativas, ¿te gusta esa palabra o no? Porque Yo suena creo que feíto. alternativo es ir al doc todos los meses a ver si estoy enfermo. Eso es alternativo a la vida, me parece. Entonces creo que no me simpatiza. Se usa, está de moda, y todo lo que es moda no incomoda, pero creo que alternativo es eso, ¿no? Es hacer un chequeo cada 2 años a ver qué tengo, ir cada 6 meses al doctor a ver si estoy enfermo, o que el doctor me diga si estoy enfermo. Eso creo que es alternativo a la vida, ¿no? Entonces, por eso le puse medicinas integradas, porque realmente integra un montón de herramientas terapéuticas, como tú las nombraste, y muchas más aún, y me gustó para encuadrarlo ahí, cosa que sea amplio, que no se cierre, y que todos los días se le pueda poner un granito más, ¿no? Sí. Entonces es importante, me parece, desmitificar aquello de medicina alternativa, o encuadrar. Yo soy, no sé, biodecodificador, yo soy el que lee registros akáshicos, yo soy el tal. Está bien, no te Porque me gusta quita que... posibilidades, me parece. Claro, te encapsulan. Exactamente. Está muy Entonces, interesante. los encuadres son como que de eso se trata la sociedad, no de encuadrarte. Vos sos X, y no está bueno. Es cierto. ¿Y las medicinas germánicas? La medicina germánica es una ciencia que descubrió un doctor Hammer allá por el año 79-80, un médico alemán que pasó por unas circunstancias muy, muy duras en su vida, se le murió un hijo, y a partir de ahí empieza a descubrir lo que tiene que ver con la emoción, o los conflictos biológicos, cómo afectan a su cuerpo, a su salud, ¿no? Porque él, a raíz de que se le murió el hijo, padeció un cáncer, su señora también, la señora murió, y él se sometió a tratamientos de protocolos y vivió. Pero era un tipo muy joven, con 40 años, era una eminencia en la medicina, tenía 6 o 7 especialidades médicas, era realmente un capo, y empezó a estudiar y a experimentar y a ver que cada patología, esto es muy resumido, ¿no? Un día se puede hablar muchas horas de esto, Por supuesto. pero que cada patología estaba ligada o relacionada con un conflicto emocional o con un conflicto biológico, porque son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la supervivencia del ser humano, y otra cosa es un conflicto psicológico o una emoción que uno lleve, ¿no? Pero están ligadas. Entonces, es una ciencia que te puede describir a la perfección una patología. Tú hablas de una patología y esta ciencia te puede describir tu historia, en realidad. Y si hablas de tu historia, esta ciencia te puede decir a qué patología te estás exponiendo, en realidad, ¿no? Sí. Y las abarca a todas. Entonces creo que dentro de las herramientas terapéuticas es una de las más completas, pero que sola no camina. Porque si tú me decís, tengo, no sé, X patología, y yo te digo, esto es por esto y por esto, no resolvemos nada. Es información nada más. Entonces por eso hay que abordar desde otros lugares con el síntoma o con la patología para poder solucionarlo, resolverlo, ¿no? O sea, a ver, si yo no malentendí, que cada enfermedad tendría un patrón mental, ¿no? Cada enfermedad tiene un patrón biológico. ¿Qué vendría Por a ser un ejemplo, patrón biológico? Si yo tengo un conflicto de supervivencia, ¿no? Venía para la radio ahora, voy a cruzar con verde y un auto en rojo me frena la ventana del auto. Eso es un conflicto biológico, porque atenta contra mi salud y contra mi biología en sí. Eso puede desencadenar, según como yo lo viva, un conflicto de supervivencia.
Si yo me quedo colgado y estoy acá con usted y estoy pensando, ay, ese auto me hubiera matado, y si ese auto me hubiera matado, mi hija se hubiera quedado sin padre, y mi esposa sin marido, y no sé qué, y no sé cuánto, y ese rollo, un trauma te forma. eso es lo que me va a generar una patología después, que va a atentar contra un órgano de mi cuerpo, que también tiene que ver cómo yo lo viva. Si yo, ese auto que me iba a chocar, me genera la emoción de que mi hija se iba a quedar sin papá o sin sustento, me va a afectar un órgano específico que puede ser el hígado. Pero si yo me quedo colgado con que yo me hubiera muerto, me puede afectar los pulmones, porque el conflicto de los pulmones es el miedo a morir en realidad. Entonces cada patología está asociada según cómo yo lo viva y según mi experiencia de vida. Para muchas personas que le frenen un auto contra la ventanilla, posiblemente no sea nada. Para otras, posiblemente sea mucho. Y para otras, si ya tuvieron un accidente anterior, posiblemente lo vivan de otra forma también. Entonces, por eso en estas medicinas integradas, todos somos distintos, en realidad. Porque con nuestras experiencias pasadas es como vamos a vivir las experiencias del futuro. Entonces todos somos distintos realmente. No, te iba a comentar porque me hiciste acordar a una conocida mía, una señora ya de edad, que tuvo problemas financieros, la clásica de endeudarse con, me saca un préstamo acá, un préstamo allá, un préstamo acá. Pero más allá de eso, ella termina operándose la vesícula, le terminan sacando la vesícula y el médico, no sé quién, le dijo que era por el estrés que había sufrido por todo ese periodo de ver cómo pagaba, que esto que le llamaban de acá, que le llamaban de allá, que le había generado esa tiene mucho sentido en realidad. Sí. Cualquier persona que esté con una patología en la vesícula, con cálculos o con lo que sea, no solamente con cálculos, muchas veces son inflamaciones también, tiene que ver con conflictos que están vinculados con la ira, con el rencor, pero también con parte de eso, ¿no? Es decir, cómo afronta una situación, en realidad. Y ocultar también, porque ella no podía contar a nadie la situación que estaba viviendo. Entonces, cada patología está relacionada con una vivencia en realidad, pero no todas las vivencias generan la misma patología, no todas las patologías son de las mismas vivencias en realidad, ¿no? Es siempre como uno lo viva. Por eso esto de las medicinas integrales es algo que realmente hace que cada persona sea una específica y no trabajamos como la medicina alopática con patrones. Si vos tenés 1 más 1 más 1 tenés tal cosa, ¿no? Acá sí. Si tenés 1 vamos a ver por qué, si tenés 2 vamos a ver por qué, si tenés 3 vamos a ver por qué. El mismo problema que podamos tener ella y yo no nos tiene por qué afectar de la misma forma. Por ejemplo, ustedes trabajan acá y suponemos que viven de la radio, ¿no? Tranquila, es cuestión de tiempo. Entonces, pero mañana el señor director viene y dice, señores, no tienen más trabajo, ¿verdad? Quizás a ti, que tienes una hija chica y que no va a tener para comer, te genera un conflicto. ¿Cómo hago para alimentar a mi hija? Entonces te va a afectar. Le afectó lo que le dijiste, pobre, no consigue novia. No tengo novia, no importa, estamos en los supuestos. Igual, si no decías nada, el que estaba por escuchar por la radio no sabía si te hablaba a vos o a mí. Claro, sí tenés una hija. No, pero estamos en vivo por Facebook. Entonces, esa vivencia en especial te va a generar un tipo de conflicto, ¿verdad? Entonces eso te va a afectar el hígado, porque el hígado es quien capta el nutriente en el cuerpo en realidad, ¿no? Quien procesa. Entonces esa es la vivencia de quien tiene un conflicto de nutrición o de carencia alimenticia, ¿verdad? Pero capaz que a ella el señor director le dice, te vas a quedar sin trabajo, y ella dice, wow, una oportunidad de cambiar de trabajo, ya me tiene repodrido mi compañero y ya estamos cansados, sí, ya eso es ¿verdad? No te lo quería decir, pero a ella le va a generar otra vivencia, ¿se entiende? Sí. Entonces, o ella puede generar un conflicto de desvalorización, ya no soy válida porque ya no soy buena para la radio, ya no sirvo para esto, no sé, estudié para esto y ya me preparé y no sirvo. Le va a generar un tipo de conflicto diferente. El mismo problema a dos personas le genera diferentes síntomas. Exacto. Y al señor director le va a generar relax. O no. También está resolviendo otro tipo de conflictos. ¿Se entiende?
Entonces, por eso que cada persona es un mundo, realmente. ¿Y las emociones en las enfermedades, cómo afectan? Porque Por ahora ejemplo, hablamos, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entendió? Todo. Cuando yo genero una acción, me muevo por una emoción. Sí. Yo vengo a la radio porque me genera algo. Pero suponete yo tengo una enfermedad, X. Ujú. ¿Qué te puedo decir? Tengo tiroides. Ujú. ¿Cómo puede afectar mis emociones a esa tiroide que ya está enferma, por así decirlo? La puede afectar, por ejemplo, yo hoy estoy feliz, mañana estoy triste, en un rato no quiero vivir, después sigo triste. Ahí le estoy alimentando esa enfermedad. ¿Puedo hacer algo para retroceder y mejorar esa tiroide enferma? O, por ejemplo, estando siempre feliz, ¿puedo mejorarlo o no tiene nada que ver? ¿O no afecta eso? Siempre afecta. ¿Qué pasa? Si nos ponemos específicamente dentro de la tiroides, es un conflicto específico, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con el manejo del tiempo, la ansiedad por llegar a tener 20 auspiciantes en la radio, 30, 40, 50. Esa ansiedad hace que mi cuerpo necesite moverse más rápido en realidad. Necesito agilizar el tiempo. Y eso genera que mi tiroides genere más químicos para yo andar más rápido. La tiroides hace que yo me mueva, más o menos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a depender tu emoción? Tu emoción va a depender de tu tiroides. Si vos estás generando esa ansiedad constantemente, el no llegar a atrapar ese bocado, te va a poner triste o te va a poner de una forma X. O sea que en ese caso la tiroide manejaría mis emociones, no mis emociones a la tiroide. Exactamente. La tiroides tiene que ver con un conflicto biológico específico, que tiene que ver con la supervivencia también. Es cómo manejo el tiempo. Si yo estoy, ponerle en un estado de peligro, me tengo que mover rápido. Mi tiroides va a generar mucho más químicos para que yo me mueva rápido. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Entonces, ante un conflicto en ese sentido, si tú te pones angustiada y triste porque vino el doctor y te dijo que usted tiene hipertiroidismo, no vas a colaborar, porque tu tiroides depende de que tú te sientas bien, que digas, bueno, no atrapé ese bocado o esa situación que yo quiero llegar, pero bueno, ya va a llegar el momento, voy a relajar, me voy a preparar mejor, bla, 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 bla. Y eso tiene que ver con la emoción, en realidad. El conflicto va a seguir existiendo ahí, pero tú lo puedes calmar cambiando la visión sobre el problema en realidad. ¿Entiendes? Se entiende, Específicamente. Bueno, está interesantísimo, Viviana, pero vamos a tener que hacer un corte porque ya están haciendo señas ¿Ya? del productor. Se está haciendo rápido el programa, la verdad que se está haciendo rápido, porque estamos recién entrando y ya tenemos el primer corte. Pero vamos a un corte y volvemos. Muy bien. Perdido en ti, de Lost on You. Qué tema, ¿no? Qué tema, ¿no? Pero No sé por qué lo elegiste, porque yo sé que me lo pusiste ahí como que... sí, me gusta. Pero es ella la que, viste que la que canta es Sí, es una mujer. PL, creo que se hace llamar. ¿Cómo es? LP. LP, ay, perdón. No me acuerdo que era Laura. Vos tenés un problema. No, después vamos a hablarlo, porque creo que tenés un problema con la letra, porque me cambiás el ¿Sabés que estábamos hablando con eso de Marcelo? Con las S, viste que por ejemplo. Con las siglas, la cambiás de lugar. Tengo algún tema ahí. FCN, bueno. No, Fábrica Nacional de Cerveza, no, por Claro, favor. por eso lo sé, ¿verdad? Por Dios. ¿Y cómo estuvo tu fin de semana, Viviana? Espectacular, la verdad que por un momento pensé que no iba a venir, porque se me rompió el auto. ¿Se te rompió? Sí, se ¿Qué me rompió hiciste? el auto. Fácil, Fernando. Llamé a mis amigos de Fast Rentacar y al instante me lo solucionaron. Les alquilé un auto con un motor económico y un baúl enorme por si iba mi suegra. No sé, se ve que metía a la suegra en el baúl, no sé por qué. No entendí. Solución buenísima. Sí. ¿Y dónde está ubicado Fast Rentacar? Está en la calle Aragón, 4874, esquina Garzón. Sí, es por Corredor Garzón, es unas cuadras antes de llegar a la Facultad de Agronomía. Sí, exacto, Fernando. Los teléfonos de Fast Rentacar son 094-441-640 y el de línea 2358-3100. También tienen Facebook, Fast Rentacar. Buenísimo. Entonces, llamen de parte de Soy Todo Oídos, que les hacen un súper precio. Es cierto, Fernando, la verdad. Tienen precios muy accesibles. Les repito los números 094-441-640 y 2358-3100. Y bienvenidos a los amigos de Fast Rentacar. Cierto.
Bueno, seguimos con Marcelo. Continuamos con Marcelo. Bueno, Marcelo, nos habíamos quedado en la vida. en la vida. Bueno, te hago otra pregunta. Acá una de las preguntas, porque pobre Marcelo, yo le he dado vuelta a las preguntas. A ver, si Fernando y yo sufrimos los dos, por ejemplo, del hígado, ¿quiere decir que tenemos el mismo pensamiento nocivo para enfermar el hígado? O fueron a tomar al mismo lugar. Ajá. Eso. Es una posibilidad. No, lo que van a cambiar son las historias de vida. ¿Se entiende? Ustedes no son gemelos, no viven la misma historia al mismo tiempo, pero si los dos tienen una patología de hígado, puede ser el mismo conflicto que estén viviendo los dos, o viviendo un tipo de conflicto de manera especial. ¿Se entiende? El conflicto del hígado es un conflicto de carencia. Por ejemplo, el famoso alcohólico que después termina en cirrosis. No es el alcohol el que daña el hígado, es la abstinencia a comer. El alcohólico bebe, pero no come, no se alimenta, no le da nutriente bueno. Había sentido eso. ¿Se entiende? Entonces, el conflicto de carencia que tú tengas o tú tengas, cualquiera de los dos tenga, es el que va a degenerar el hígado, va a generar una historia ahí, en realidad. Pero no tiene que ser el mismo conflicto. ¿Se entiende? Sí, claro. Está bien. Marcelo, ¿qué tipo de enfermedades te ha tocado y qué herramientas son las que tuviste que usar? ¿Alguna de las enfermedades más difíciles para sanar? Yo creo que el mundo de los celíacos es un mundo difícil, muy difícil, porque generalmente que te diagnostiquen celíaco es un decreto que bueno puede salir. Para la medicina alopática, el celíaco no coma gluten y ahí está, y quédate por ahí, ¿no? Y es carísimo no comer gluten. Y es carísimo no comer gluten. Es todo un negocio, te diría. Bueno, hasta ahí no, hay que ser cauto, dijo, no voy a decir nada, me voy a llamar al silencio. No, es un negocio, en realidad, ¿no? Pero más allá de eso, la celiaquía creo que es un tema muy lindo de abordar, que es difícil de abordar, ¿no? Y después, casos, ocurren muchos lo que pasa. Un caso que más me gustó trabajar, una señora en Brasil con 32 años fue diagnosticada con menopausia precoz, no puede tener hijos, y después que bueno, que trabajamos un tiempito, ella tiene un hijo hoy de 2 años y medio, divino. Entonces para la medicina alopática era imposible, tenía terminantemente prohibido ser mamá. Fue como un milagro para la medicina. Para la medicina fue un milagro, sí, exacto. Pero para nosotros que trabajamos y que vivenciamos eso fue trabajo duro, ¿no? Trabajar en la historia realmente. ¿Qué herramientas empleaste con ella? ¿Cómo trabajaste? ¿Qué trabajaste? ¿El inconsciente? El inconsciente se trabaja siempre porque el inconsciente nos gobierna siempre. Cuando uno trabaja en una consulta usa todas las herramientas. Eso es como un arte, ¿no? Usa todas y no usa ninguna. Yo qué sé, cuando alguien llega a mi consulta, yo generalmente conecto, podría decirse que uso los registros akáshicos porque recibo un montón de información de la persona de solamente verla, y eso me da una parte de la consulta. Pero también puedo usar la ideología porque le miro el iris y de ahí puedo sacar un montón de conflictos que la persona tenga, a veces sin saberlo. Pero también trabajas la hipnosis, también trabajas la PNL, son muchas herramientas que vos trabajás, que después que las tenés mecanizadas no te das cuenta si usaste una, usaste la otra, porque cuando uno se pone a pensar, de repente para una persona usó 10 herramientas terapéuticas. Por eso es difícil encuadrar, decir yo hago esto o hago lo otro. Es muy difícil meterle por ahí, porque para una patología, cualquier patología, siempre hay que trabajar el inconsciente, siempre hay que trabajar la historia, siempre hay que trabajar el árbol generacional, siempre hay que trabajar el presente de la persona, el ambiente donde se mueve. Entonces las herramientas son todas, no hay una específica. Si me decís cuál más uso, quizás la medicina germánica porque me da más certezas. En esa puedo basar prácticamente una buena parte de mi consulta, pero se usan todas las herramientas terapéuticas en realidad para eso. Una persona va a llegar y por una patología
nosotros ya vamos a saber su historia de vida. Pero que yo sepa su historia no sirve para nada si la persona no se entera de su historia, se hace consciente de por qué llegó ahí, por qué llegó con esa patología. Cuando uno hace consciente el proceso, lo puede revertir. Pero si yo me creo que mi patología, no sé, X, mi dolor de rodilla, me cayó porque el universo me lo mandó, porque justo Dios me lo mandó a mí porque me estaba castigando, o porque me caí jugando al fútbol, no voy a entender nada. Ahora, si yo entiendo que hay un proceso biológico que degeneró mi rodilla y que a raíz de eso una baldosa floja me hizo sacar la rótula del lugar, cambia la cosa. Desde ahí yo puedo cambiar todo. Realmente. Fer, ¿pasás el teléfono de WhatsApp por si ¿Cómo no? alguien quiere hacer alguna pregunta? 092-373-461, 092-373-461. Buenísimo. Y contame, Marcelo, ¿qué te es más fácil, trabajar con niños o con adultos? Yo creo que fácil no es nada. Me divierte más trabajar con niños. Me gusta trabajar con niños. A veces es un mundo difícil de abordar porque tendemos a pensar que los niños son como muebles que no piensan, que no razonan muchas cosas, y ellos realmente son transparentes, ¿no? Un niño se siente y te va a decir, encontró esa confianza, te va a contar la historia, la vida y todo lo que él siente realmente. El niño nunca miente, ¿verdad? ¿Es Eso una es verdad? Eso es un mito, ¿no? ¿Eso es un mito? Para mí es un mito. El niño nunca miente, no. El niño, si tiene que mentir, te va a mentir. Es lo mismo hay que... muchos niños que mienten. ¿Es lo mismo cuando te inventan una historia que te mientan en el niño? Porque viste que los niños son muy... Yo muy creo que fantasiosos. creo que sí, claro, pero si un niño me dice a mí que tiene 3 papás, me está mintiendo. ¿Se está inventando una historia? Sí, pero me está mintiendo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, creo que eso es justificar la mentira de un chico. Y si vengo yo y te digo que tengo 3 papás, a mí me vas a decir mentiroso y al niño le vas a decir fantasioso. Entonces, yo creo que es un mito que los niños no mienten. Porque la mentira es una herramienta de supervivencia también, muchas veces. Entonces, que un niño se invente una historia o que un niño no te cuente la realidad cuando está en tu casa, hay mucho más atrás de todo eso. No es una fantasía, es una mentira realmente, pero es una herramienta de supervivencia. Si te miento, pues no te puedo contar la verdad. Hay un porqué detrás. Hay un porqué detrás. Y ese niño tiene miedo de contar la verdad, por eso Exactamente. que te inventa. Entonces, cuando el niño llega a la consulta, yo soy muy, dicen por ahí que soy muy divertido para trabajar con los niños. Generalmente puedo trabajar sentado en el piso, o colocarme a su altura, o colocarme a su edad, que es importante, pensar como un niño de 10 años. Porque es difícil trabajar con un niño de 10 años si vos estás razonando como una persona de 40. Tienes que poder llegar a esa empatía de razonar como un niño de 10 años para generar ese feedback y que el niño se sienta con un par. Si yo tengo un amigo, le cuento mi verdad, pero si no es mi amigo y no confío, es difícil. Es difícil, sí. Entonces me divierte más trabajar con niños. Pero es más difícil por lo que me estás diciendo. No todo el mundo trabaja con niños. A mí me gusta más trabajar con niños o con personas muy mayores también. Yo soy muy irrespetuoso de las personas mayores, entonces también las trato como un par. Y se sienten cómodas. Se sienten más cómodas. Y seguras. Exacto. Entonces a veces es más fácil eso que trabajar con una persona de 80 que trabajar con una persona de 40. Porque el de 80, si llegó a la consulta, es porque realmente se quiere atender. ¿A partir de qué edad atendés? Ya que nombraste que atendés niños. ¿Tenés una edad específica? ¿Hay una edad específica o no hay edad? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el tema? Se ha visto mucho que los niños, cuando hasta cierta edad, hasta los 3 años, son como una unidad biológica, dicen los psicólogos, con la mamá. Entonces, el niño, por cuestiones de supervivencia, va a resolver los conflictos que pueda tener su mamá emocionales, en el cuerpo o con la emoción también. Entonces, si llega un niño a mi consulta de 3 años, no voy a atender al niño. No puedo sentar al niño y decirle, sentate a ver qué te está pasando. Yo trabajo directamente con la mamá. Hasta que un niño tiene 7 años, 8 años, siempre trabajo con los papás y la mamá. Pero si el niño tiene 12, también tengo que trabajar con la mamá y el papá. ¿Por qué? Yo, no sé, viene un niño a mi consulta con X patología, ¿verdad? Y lo trabajamos con él y lo entiende y le buscamos la forma de resolverlo.
Pero si yo tengo que devolver a ese niño al entorno donde vive, yo tengo que poder cambiar el entorno también, ese pequeño. Si no, no tiene sentido. Por eso no funcionan mucho, a veces sí, las terapias psicológicas, porque yo llevo a mi niño a que el psicólogo me lo arregle. Claro, y el problema no Y es después el llega a mi casa de vuelta y resulta que el problema soy yo. Entonces, pero no todos los padres tienen la autocrítica suficiente como para decir el problema está en casa y no lo tiene, el problema al niño se lo creé yo, porque lo tengo yo en casa. me ha pasado una vez una consulta en Praia de Luz, cerca de Praia de Rosa, ahí en Santa Catarina, en Brasil. Una señora que vino con su niña de 7, 8 años, y claro, cuando yo le empecé a hacer preguntas a la madre y mandé a la niña a jugar al parque, la madre se enojó y yo a usted le traje a mi hija para que me la arreglara, no para que arregle mi vida. No la vi nunca más. Oh. ¿Entendés por qué? Porque muchas veces tendemos a que me arreglen el problema como si el niño fuera un mueble, como si llevara la heladera o el televisor a arreglar. Arréglemelo y me lo devuelve. ¿Se entiende? Por eso también muchas veces los adictos no se recuperan. Van, los encierran 3 meses, los limpian, los protegen, los cuidan, salen y los mandan a su entorno nuevamente, y la droga es una solución para salirse del entorno. Como una patología también es una solución del cuerpo. Nosotros somos seres que nos vamos adaptando. Entonces, cualquier patología que yo tenga es porque me está adaptando al medio que estoy viviendo. Si tengo una patología en el hígado, mi hígado se está adaptando a la información que yo le estoy dando de carencia. Si tengo un miedo a morirme, no sé, por el coronavirus, mis pulmones, mis alveolos pulmonares se van a agrandar, van a generar más alveolos pulmonares para obtener más aire, porque se van a adaptar a las circunstancias. Pero claro, en eso me voy a comer un cáncer de pulmones, ¿no? Pero bueno, mi cuerpo se va a adaptar siempre a las circunstancias, al entorno. Siempre nos vamos adaptando. Todas las patologías son de adaptación, en realidad. Por eso muchas veces también no se cura una patología, porque ya se me adaptó el cuerpo a una circunstancia que estoy viviendo. Entonces simplemente en la consulta lo que se hace es poder entender el porqué, cómo llegué a esa patología, para no generar otra patología. Pero no hay retorno, si me quedé ciego, porque mi cuerpo me resolvió a una situación que yo no tengo por qué ver o no quiero ver, y ya mi cuerpo lo resolvió. ¿Se entiende? Entonces no puedo recuperar la vista si estoy ciego. O sea, es una solución biológica del cuerpo. Interesante. ¿Sabes que ya estamos cerca de la segunda pausa? Se ríe Alexis. Se pasa volando el tiempo, la verdad. Pero ya estamos. Está muy interesante el tema. Sí, la verdad que sí. Sí, pero vamos a tener que hacer una pausa. Vamos a tener que hacer una pausa. Y seguimos porque hasta las 22:06 en la 14:10 soy todo ello. Disfruten del silencio. Enjoy the silence. Qué linda canción esta, ¿no? ¿Te gusta Depeche Mode? Me encanta, sí. Vos sos el experto acá en la música, yo solo te di los temas. Está perfecto, pero por lo menos sé que te gusta. Sí, y a vos también, ¿no? No, sí, Depeche Mode es una banda que me gusta. Por ahora le he invocado en todos los temas. Sí, más o menos. Más o menos, porque hubo alguno que no te gustó. No, sí, el de Ace of Base de la semana pasada. La verdad que fue medio polémico porque queríamos elegir una canción especial. Te cuento, Marcelo, para terminar el programa, que yo digo, elegíme algo especial porque es para terminar el programa. Es verdad. Entonces, ¿qué se le ocurre? Ace of Base. Que no es malo, pero podrías haber dicho, cualquiera de las otras que elegiste, LP, por ejemplo, era más. Bueno, está. Más así. Era que ese no lo habíamos puesto. Además, para poder teníamos a Héctor, y el Héctor no le gustaba para nada Ace of Base, medio metalero. No, le gustaba el reggaetón al Héctor. Sí, algo de eso. Sí, algo de eso. Quizás sí. tú le dijiste elegí una canción, pero te olvidaste de decir una canción que a mí me gusta. Ah, ¿ves cómo cambia? Si yo le hubiera dicho eso, ella me hubiera dicho una canción que a mí me guste. Me deja pensando, Marcelo. Yo soy malo, tiro la bomba y me voy en un rato. Lo voy a hacer. Vamos a poner a prueba. Vamos a ponerlo a prueba. No, ¿para qué lo dijiste, Marcelo? Bueno, Marcelo, volviendo al tema. Bueno, sí, antes de volver al tema, nos estábamos olvidando. Nos estábamos olvidando de mucha gente. ¿No? Suena con mamá. ¿Cómo está la noche para una picada? Y está buenísimo, pero ¿viste la hora que es? No da para ir a comprar. ¿Y pero quién habló de comprar?
¿Qué tenés ahí para sorprenderme? El exquisito pancino de Crufi, con ajo y relleno de queso. Lo saco 5 minutos, lo pongo a la parrilla, o en el microondas, o en el horno, o donde vos quieras, y listo. Podéis disfrutarlo en sus dos versiones, tradicional y picante. Notable, notable. Espectacular. Espectacular. Ahora sí volvemos con Marcelo. Marcelo, estábamos hablando, me quedé ahí colgada con el tema de la celiaquía. ¿Cómo tratás la celiaquía en un niño, por ejemplo? Bien, la celiaquía tiene muchas partes, ¿no? Imagínate que en los protocolos médicos creo que son como 65 o 70 patologías que están asociadas a un celíaco. O sea, me picó la oreja, puedo ser celíaco, me rasco la uña, puedo ser celíaco. Son muchas las cuestiones, ¿no? Lo que yo, de mi experiencia en consulta, podría decir que un gran porcentaje es debido a la alimentación. Nuestro cuerpo se tiene que adaptar a un montón de componentes que no son conocidos desde nuestra historia, vamos a decir. La harina es algo que viene de muchos años, de mucha tradición, ¿no? Desde los comienzos mismos viene el trigo siendo parte de la familia, ¿no? Pero hoy con el tema de los transgénicos es un problema. La información genética que yo tengo es para recibir un X trigo, pero los componentes que tienen los transgénicos hoy modifican las proteínas de esos trigos que estamos comiendo, y el cuerpo en ese adaptarse o readaptarse lo que hace es no lo acepta en realidad. Entonces podemos decir que un gran porcentaje tiene que ver con la alimentación, y que no tiene que ver con el como pan o no como pan, sino con qué harina como el pan en realidad, ¿no? Entonces muchos celíacos simplemente con comenzar a comer harinas orgánicas se resuelve. ¿Cuáles vendrían a ser las harinas orgánicas? Mira, que yo conozca acá en Uruguay, creo que Campo Claro tiene una, le usamos de chivo porque ya va a ser la oficina la semana que viene, Claro. Pero conozco pocas, realmente harinas orgánicas. O sea son harinas que no son manipuladas genéticamente. O sea que no tiene nada que ver cuando la harina, por ejemplo, es de ¿cómo es que hace mi amiga? Hace con harinas de garbanzo, ¿puede ser? Sí, son otras harinas, son alternativas que las personas comen cuando son celíacos, harina de mandioca, harina de arroz, bla bla bla. Pero el pan es el pan, o sea, a mí me podrán vender el pan que quieran para celíaco, pero el pancito calentito. No sabía que habían harinas transgénicas, por así decirlo, no sé. Eso sale grabado. El 99% de la harina que se consume en Uruguay y en el mundo es transgénica. Bienvenida al mundo. Entonces, eso es un tema, ¿no? Después tenemos un componente que es arcaico, que es un componente religioso también, que es el simbólico del pan, el simbolismo del pan, ¿no? En todos los libros sagrados, en la historia de la humanidad, el pan es eso que aglutina a la familia, que junta. El cura es el que reparte el pancito en la iglesia, Jesús multiplicó los panes, y el pan ha estado en todos los cuentos, ¿no? Cierto. Esa información la tenemos retenida nosotros. El pan y el vino. Vamos evolucionando, el pan y el vino, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no te olvidaste de eso? Esa parte, esa lo sabía ella, ¿no? La parte del vino lo sabía. Entonces, ¿qué pasa? Ese simbolismo está asociado con el Padre mismo. El Padre es el que reparte el pan, ¿verdad? Entonces, cuando un pequeño percibe inconscientemente de que su padre es peligroso, y ahora vamos a contar por qué, su inconsciente va a asociar el símbolo pan con su papá, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es cuando se come la harina, cuando se pone el pan, no lo va a asimilar. Por eso las vellosidades del intestino delgado se aplanan cuando un celíaco recibe el gluten, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una mamá que queda embarazada, no sé, 20 años, ¿no? Se da cuenta que está embarazada, pero no tiene pareja, ¿no? O su pareja es de dudoso proceder, o no es aquel que ella soñó siempre con que iba a ser el papá de sus hijos, ¿no? Y comienza con eso: este es el papá que yo querría para mis hijos realmente, este que se va de noche, que no esto, que no trabaja, que no sé qué, que no sé cuánto, o que me violenta también. Esa es la información que le está pasando por intermedio del cordón umbilical a su pequeño.
dentro de la panza, ¿verdad? El niño va a nacer, va a vivir su historia hasta los 6, 7 años ligado a su mamá emocionalmente, pero a los 7 años más o menos es cuando empieza el relacionamiento con el papá. Primero es mamá, hasta los 3 años es una unidad sola. El niño va a tener 3 años y va a empezar a conflictuar con sus propias cosas. Perdón, está seco acá adentro. Entonces, el niño va a conflictuar, va a conocer, va a vivir su propia experiencia hasta los 7 años, pero ligado emocionalmente a su mamá. Pero a los 7 años es cuando con su papá empieza el relacionamiento de los límites, de los permisos, de aquí y de allá, ¿verdad? Generalmente o causalmente es ahí cuando se diagnostica a un niño celíaco, con 6 o 7 años, siempre. ¿Por qué? Empieza a reconocer ese símbolo o ese papá que está llegando como peligroso en realidad. Por esa vivencia en la panza, o porque mamá se separó de papá, no sé, a los 2 años, y pasa lo que pasa siempre. Papás son muy de abandonar el nido y desaparecernos, soltar la mochila, ¿no? Y están esas mamás que están, que tu papá no nos pasó la mensualidad, que tu papá es una porquería porque no nos pasó no sé qué, que no te viene a buscar, que la semana que viene te tiene que venir a buscar y ya le dijo que no venía, y así. Esa historia donde el niño inconscientemente va generando un papá peligroso. Entonces, desde ahí se puede generar también un celíaco, con la creencia de, inconsciente siempre, ¿no?, de mi papá es peligroso. Entonces, son muchas las formas que puede llegar una persona a ser celíaco. También por su propia historia del pasado, por la historia de las familias, porque esto está todo ligado. Porque una mujer escoge a un hombre que puede ser violento o que no puede ser lo que ella quería. Generalmente por repetir patrones que vienen dentro de la historia familiar. Por eso se van repitiendo la historia los maltratos de generación en generación. Hasta que alguien no la resuelve, se repite. ¿Quién resuelve eso? El niño. Porque corta ese vínculo inconscientemente con el papá cuando se hace celíaco. Aunque siga con su papá. Pero para su cuerpo es una adaptación biológica que le va a resolver el problema. No gluten, no papá. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo se trabaja con un niño? Si un niño de 6, 7 años, trabajando con su mamá, no con el niño. Porque la que generó el conflicto generalmente es la mamá. O al escoger a ese hombre, o al generarle la creencia al niño de que ese hombre es peligroso. Quien puede revertir esa situación es la mamá generalmente. Ahí sí aplican todas las herramientas terapéuticas como para que la mamá pueda tomar conciencia de realmente lo que llevó al estado de ese niño. También trabajando con el niño, pero muy poco. En una consulta de 2 horas, yo generalmente con un niño trabajo 10 minutos. Y con una mamá me lleva casi 2 horas. Y cuando el papá existe, que no es siempre, también hay que trabajar con el papá para revertir esa historia. ¿Qué pasa? Cuando una mamá se entera que está embarazada, o sea, al mes y pico, el niño ya está formado, ya tiene corazón, ya late, ya siente. Entonces, esa primera emoción de se enteró que está embarazada porque dejó de menstruar o porque se hizo un examen, bla, 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 es la que va a marcar a ese niño para siempre, generalmente, ¿no? Y si la emoción es quedé embarazada y fue en un baile, no sé, con uno que ni siquiera quería, con este que ni siquiera conocía, pues se da mucho, o con un novio que me violentaba y que estábamos por separarnos y ¡paf! Calzó. ¿Se entiende? Todo eso va a pegar en un niño y lo va a resolver más adelante. Como se resuelven otro tipo de patologías, ¿no? Muchas patologías se dan dentro del útero de la mamá por las emociones que vive mamá y que va traspasando a través del cordón umbilical y a través de sus emociones, ¿no? Si yo genero una emoción, genero una red neuronal y genero químicos que van a mis células, y son las que me van formando. Pero si esas células, si la mamá está embarazada, van también a su hijo, a su hija en la panza, ¿no? Entonces, por ahí es que se puede hacer un niño celíaco. ¿Se recuperan? No todos. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos, los papás, ¿no?, a cambiar el ambiente, muchas veces a decir una verdad incómoda, pero es una verdad que hay que traerla al consciente del niño para que sepa su historia, a cambiar el hábitat o la forma de ver la vida. Entonces no se recuperan todos los niños.
pero un alto porcentaje de niños se recuperan, así como personas grandes también. De los mayores, personas que tienen 30, 40, 50 años, que son celíacos, generalmente hay un rango entre los 20 y los 40 y algo, muchos se recuperan. Pero son aquellos que pudieron entender su historia, aceptar su historia, tirar las culpas y empezar a caminar nuevamente. Pero hay personas que no están dispuestas a eso. Porque el ser celíaco también es una ventaja evolutiva, ¿no? Que es, soy celíaco, ahora me prestan atención. Si tuviéramos una reunión acá, yo estaría acá con mi bandejita, mi cervecita, mi pancito, mi historia, y todos hablarían de mí. Tengo atención. Voy a mi casa y me atienden distinto porque hay una parte de la heladera que es para mí, una parte de la mesa que es para mí. Entonces a veces perder esa atención es perder lo que yo logré a través de mi adaptación, vamos a decir. Y no todas las personas están dispuestas. Yo he tenido personas sentadas que hemos llegado a un punto de la terapia donde yo les pregunto directamente, ¿estás dispuesta a perder todo esto? Perder la atención, el foco de atención. Y hay personas que se han levantado y no, todavía no. Como hay personas que sí y se recuperan. Ahora nos está escuchando una persona en Paraty, Río de Janeiro, que pasó de ser celíaco, bravo de los buenos, y en 2 horas andaba comiéndose las pastas en la casa de la suegra y al otro día saltó una panadería. Entonces, ¿por qué? Porque entendió que podía cambiar, que podía cambiar su historia, realmente. Yo no puedo cambiar mi historia del pasado, no puedo cambiar lo que pasó hace 20 años, 30 años, pero sí puedo cambiar las emociones que surgen de ahí. ¿Cómo? Si entiendo la historia, si entiendo la historia de mis papás, si entiendo que en su momento quizás me dieron lo mejor que podían, con las herramientas que tenían, y si entiendo que hoy tengo nuevas herramientas para poder cambiar. No todos están dispuestos a perder el privilegio de la atención, pero aquel que está dispuesto se recupera realmente. O sea, que arranca por una cuestión personal de querer cambiar siempre, la situación. Siempre es personal. En una terapia nosotros no hacemos nada. Podemos decir que somos bastante vagos. ¿Por qué? Porque la persona primero le llamamos consultante, no paciente, ¿no? La persona viene, consulta, tengo X patología, ¿qué puede ser? Tal cosa, ¿y cómo podría resolverla? ¿Y cómo a vos te parece que podría resolverla? Y llegamos a un consenso de cómo se puede resolver eso. Pero yo no voy a ir a acompañar a la persona a su casa a cambiar las cortinas del cuarto. O sea, no, claro, cada uno tiene que poner su historia, su parte ahí. Mira, tengo una pregunta acá, Marcelo, para vos. Y me dice, Gladys del Cerrito me dice, una vez que haces el diagnóstico, ¿cómo tratás una patología? ¿Con medicina tradicional? El diagnóstico generalmente llega con la persona, ¿no? La persona llega a la consulta con un diagnóstico. Tengo tal cosa, por ejemplo, en la celiaquismo. Claro. Por eso nosotros siempre pedimos en la consulta un motivo de consulta. Esto no es una peluquería donde yo voy a peluquearme, aunque a veces se malentiende el concepto y a veces hay personas que llaman, me quiero hacer una bio. ¿Y por qué? ¿Por qué? Me quiero hacer una bio. Entonces no funciona de esa forma, ¿no? Nosotros siempre pedimos un motivo de consulta, que puede ser una patología, que puede ser algo emocional, que puede ser algo de la vida, que resolver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos con medicina? No, pero si hay una persona que necesita un tratamiento médico alopático, y lo va a tener también, no por nuestra parte, pero va a tener que ir a resolverlo. Si su cuerpo ya resolvió con una patología, muchas veces la intervención quirúrgica es necesaria, porque si no esa persona se muere. La solución está. Pero si yo genero más pulmones para poder respirar mejor, tengo un cáncer de pulmón, no me lo va a sacar nadie si yo no interfiero desde la medicina alopática también. Entonces, nosotros no cortamos esas posibilidades. De hecho, firmamos un protocolo de atención donde claramente nosotros nos desligamos esa parte. Nuestro trabajo es hacer entender a la persona por qué tiene esa patología. Y cómo puede hacer para no repetirla, o cómo puede hacer para resolver esa patología. Pero hasta ahí llegamos. No podemos hacer el trabajo por otra persona, realmente. Es complementario entre eso. Exactamente. Por eso nosotros no le llamamos pacientes, sino consultantes. Damos una hoja de ruta
la personal. Si vos me dices aquí, me decís, ¿cómo puedo hacer para llegar a Artigas? Y yo te digo, y Artigas, y agarrar ruta 3 y dale derecho. Y vos te vas por la 5 y agarrás la, no sé, allá por el repecho de pena, no sé qué, y también puedes hacerlo. Te va a costar más. Sí. Pero el camino es individual siempre, ¿no? Pero la historia es esa, es poder respetar el camino del otro, poder ayudar al otro en su proceso de descubrimiento, pero no interferir. Cada uno va a resolver. Acá Carlos Acosta me estaba preguntando qué era PNL. Programación neurolingüística. Es una forma de llegar al paciente. Son canales de comunicación en realidad, ¿no? Para llegar a esa persona que consulta, que pregunta, cómo me relaciono a través de cómo pregunto, cómo puedo escuchar, cómo leo la gestualidad, muchas cosas, ¿no? Es eso. Es muy interesante. ¿Y qué te digo, Fer? Sí, te digo que se nos acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Yo veo al productor así que viene atrás. Sí, yo te veo que los ojitos van de un lado para el otro, digo, debe sí, andar el productor. Yo me miro para atrás. Vos mirás para atrás. No sé si es porque no querés ver al Me productor, da miedo no mirar sé si para es porque te atrás. da miedo. Ni para no atrás sé. ni para allá, ¿viste? No miro, porque sé que Sí. andan por ahí a la Pero vos cuando ves vuelta. mis ojos ahí es porque, imagínate que el otro está. Sí, porque aparte te veo que van para allá, para acá, para allá, para acá. Bueno, la verdad que un gusto, Marcelo, y hemos aprendido mucho, pero ha quedado pila de cosas, ¿no? Sí, un Y montón. vamos a volver entonces. Sí, claro, tiene que volver. Tiene que volver. Además, después de lo que me dijo en la tanda, me dejó picando. Sí, no recuerdo, Bien. porque... ¿Eh? No recuerdo, yo soy como ¿viste cuando decían Nelly de los registros Sí. acásicos que borraba? Yo borré, no Bien. sé qué te dijo. ¿Estás hablando en serio? Sí, no me acuerdo qué te dijo. Yo cuando comentamos el tema de la novia, me dijo, es lo más fácil que hay conseguir novia. Por favor, Marcelo. No fue tan así. No fue tan así. No transcribirse las palabras. Bueno, la verdad, chicos, que fue un gusto y a las órdenes realmente para volver cuando quieran. Por favor, el gusto fue nuestro. Hemos aprendido mucho y ya han quedado preguntas ahí pendientes, ¿no? Sí, claro que sí, tenía otras par de preguntas más, pero bueno, está. Se nos va el tiempo. Se nos fue. Yo lo que voy a pasar es el número de las consultas, Sí, por si favor. alguien quiere aventurarse este mundo. Es el 096-986-965. Él los va a atender Magalí, que con mucho gusto lo va a agendar, le va a generar un protocolo de preguntas y unas cuestiones para la consulta. Y serán bien recibidos. 096-986965. Así que acordate, Fer. Vos tenés que reservar una Sí, consulta sí. de por qué no consigo novia Exactamente, formal sí. al 096 ¿Cómo era? 986 Touch and go, 965. Eso no. Tampoco es para decirlo al aire, Marcelo. Ay, perdón. Ah, claro, no, claro, porque en la charla Claro, Touch and go, charla, pero como mi inglés no se entiende mucho, Claro. igual Touch and go. está todo bien. ¿cómo sería en portugués? Porque no tenés claro el portugués. ¿Ves cómo me mira Marcelo? Me quiere que me va a matar Marcelo hoy. ¿Cómo sería en portugués? Una moradilla. Ah, ¿Cómo la tenía? suena más lindo. Moradilla. Touch and go suena muy frío. Claro, chamo, ¿qué tuviste? Una moradiña. Tú. No, pero ¿De dónde venís? Vengo de una moradiña. Pero Esa ahí es otra parece cosa. que venís de Moradilla. Pando. ¿Eh? Ahí parece que venís de Pando. Tenés que hacerlo así con el acento de Fernando, queda más Bueno. dulce, más sexy. De Fernando, de Marcelo. Bueno. Claro, vos lo decías así. Pero estamos hablando de alguien que ha recorrido Bueno, muchachos, vamos a cerrar porque nos están mirando allá a la ventana. y lo van a Nos tirar. señas muchas. El señor operador, muchas gracias. Ahí nos mandaron la música que era en directa. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Marcelo. Vamos a una pausa y seguimos porque hasta las 22 soy todo oídos en la 1410.